Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes como siempre, lunes a viernes, en nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia, los vemos en titulares. El primero de ellos es noticia: Guatemala, esta nación vive difíciles momentos con un balance aún desconocido de muertos y desaparecidos. El volcán de fuego sigue activo en una zona en donde la pobreza supera el 50% de la población. Tenemos informes, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia: Bolivia. Gobierno llama al diálogo a organizadores de un paro estudiantil con un claro tinte político. Los promotores, miembros de la Universidad Pública del Alto, exigen mayor presupuesto. El Ejecutivo asegura que detrás de la acción hay mucho más. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia: Italia. Tras varias semanas de verdadero caos, por fin hay gobierno. Sin embargo, la incertidumbre política es latente en la tercera economía del bloque europeo, de la Unión Europea. El poder llega a línea dura de los conservadores y de la extrema derecha. Sus primeras medidas ya generan rechazo. Tenemos el análisis. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí lo ven ustedes, es noticia: Guatemala. Por lo menos 62 personas han perdido la vida en medio de la mayor tragedia natural de los últimos 40 años en esta nación centroamericana. Todo esto tras la erupción del volcán de fuego a escasos 40 kilómetros de la ciudad de Guatemala. El gobierno ha decretado 3 días de duelo, estado de calamidad para la gestión de la tragedia que ha afectado a, por lo menos en este momento, una cifra promedio, 2 millones de personas. Las autoridades del país centroamericano ordenaron la evacuación de la aldea de El Rodeo, ubicada en la ciudad de Escuintla, al confirmarse un nuevo desprendimiento de material volcánico la mañana de este lunes. Al menos unas 3.000 personas han sido atendidas por funcionarios policiales y bomberiles, así como voluntarios que se suman a las labores de rescate de las víctimas. La municipalidad de Antigua y Zacatepeques iniciaron este lunes el retiro de arena y cenizas de los monumentos, calles y parques de la ciudad colonial. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, calcula en 2 millones la cifra de personas afectadas y advierte que el número de fallecidos tiende a aumentar debido a la gran cantidad de personas desaparecidas. Sobrevivientes provenientes de la aldea de San Miguel de los Lotes, en la falda del volcán, afirman que la misma quedó completamente arrasada por la lava y temen que la mayor parte de sus 400 habitantes no hayan podido escapar a tiempo. El presidente Jimmy Morales decretó el estado de calamidad en los departamentos de Escuintla, Zacatequepes y Chimaltenango, los más afectados por la erupción y las columnas de ceniza volcánica que alcanzan hasta 10 kilómetros de altura. Estamos trabajando fuertemente con todos ellos. Ustedes son testigos que anoche se proclamó estado de calamidad. Estamos esperando que el Congreso de la República pueda resolver. Esperamos que a favor para poder invertir en todo lo que se necesita. Con permiso, bendiciones para ustedes. También fueron decretados 3 días de duelo nacional y se realizó la evacuación de unas 3.200 personas hacia diferentes albergues desde la tarde del pasado domingo. Igualmente, ante reportes de accidentes fatales por las impredecibles crecidas del material volcánico, las autoridades advierten a la población que nadie debe estar a menos de 200 metros de un lugar de riesgo. Entre los países que han manifestado su solidaridad con Guatemala ante esta tragedia, destacan Venezuela, Uruguay, México, Chile, Canadá, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Alemania, Honduras y el Sistema de Naciones Unidas. A esa tragedia natural se suma lo social. De hecho, evidencia la crisis social. Repasemos el historial destructivo del volcán de fuego a lo largo de la historia de Guatemala y la compleja situación sanitaria y socioeconómica que enfrenta el país, particularmente en esa región. El volcán de fuego está ubicado en la región centro-sur de Guatemala, entre los departamentos de Zacatepeques, Escuintla y Chimaltenango. El nombre que le dieron los habitantes originarios de esas tierras, Chigag, traduce «donde está el fuego». Los registros históricos revelan erupciones notables del volcán de fuego desde fechas tan remotas como el año 1541,
cuando fue causante de un deslave que provocó la inundación y destrucción de la capital de la Capitanía General. 2 siglos después, una fuerte erupción del volcán fue preludio de los históricos terremotos de San Miguel en 1717. En 1974, una fuerte erupción sepultó parcialmente con arena volcánica a San Pedro Yepocapa y a Catenango, provocando además grandes pérdidas agrícolas. Más recientemente, en 2015, se registraron fuertes explosiones e importantes incendios forestales a causa de la lava y la ceniza que llegó a cubrir el cielo a 20 kilómetros a la redonda. Esta nueva erupción sorprende a una nación que, según el propio Instituto Nacional de Estadística, tiene un nivel de pobreza del 59.3% y el sistema de salud pública es descrito en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014 como deficiente y discriminatorio. La nación guatemalteca solo cuenta con 2.077 establecimientos en su red de asistencia sanitaria, de los cuales apenas 44 son hospitales. Con ellos hace frente a las demandas sanitarias de una población que supera los 16 millones de personas. Asimismo, activistas locales denuncian que recientemente las jornadas de vacunación previstas para niños de 1 a 5 años y para mujeres embarazadas fueron suspendidas por falta de insumos. De allí que les digamos al inicio de esta emisión de Noticia, cuando presentábamos este contexto, que esta catástrofe natural evidencia también una crisis social de dimensiones impresionantes. Ahí están las cifras, que no es de ahora, que viene de tiempo y de tiempo atrás. Vamos hasta el lugar de la noticia con Mario Rosales, desde Escuintla. Sigues en la aldea del Rodeo, Mario. Bueno, preguntarte las principales necesidades de la gente en medio de un panorama ya complejo de por sí, como estábamos viendo. Se le suma ahora esta tragedia. ¿Qué aportes hacen las comunidades más pudientes del país? ¿Qué aportes hace el gobierno? Hola, ¿qué tal, Tatiana? Un saludo a toda la audiencia de Es Noticia. A esta hora, pues bueno, comienza a caer la noche acá en la aldea del Rodeo, en el departamento de Escuintla. Y pues bueno, esta tragedia viene a desnudar lo que, digamos, siempre se menciona en Guatemala, pero solo cuando ocurren estas tragedias se pone en evidencia y flota los temas. Hablamos de la precariedad en las viviendas. Personas que tienen que irse a vivir a lugares de alto riesgo. Esta comunidad, que dicho sea de paso, ya la abandonamos. Ya a esta hora todas las personas han salido del punto en donde se encuentran haciendo las labores de rescate. Pues evidencia la vulnerabilidad de la vivienda en Guatemala, las personas que tienen que asentarse en laderas de cerros, en este caso de un volcán, en quebradas, y que siempre son las más vulnerables y son las víctimas de estas grandes tragedias. Al momento, las necesidades acá sigue siendo agua potable, colchonetas para que la gente pueda dormir. También hay una preocupación de los habitantes en cuanto a sus pertenencias. Estamos en un punto acá en donde la policía había puesto una barrera para que no pudiese ingresar la población a el sector en donde se encuentran las viviendas destruidas. La gente quería ir a sacar sus pocas pertenencias, pero dicen que hay temor de que alguien se aproveche y lleguen a robarles sus cosas. Digamos, es todo un caldo de cultivo que evidencia las condiciones precarias sociales en Guatemala, de poblaciones que se asientan en lugares de alto riesgo y que, bueno, ven perdido todo su pequeño patrimonio de un momento a otro, sumado a las pérdidas humanas. Y pues bueno, se han ya convocado a colectas, a centros de acopio en la ciudad capital de Guatemala. Digamos, el sector privado organizado también ha llamado a sus filiales a poder colaborar con cuentas bancarias, con agua potable, víveres y atención para los damnificados, porque son casi 2 millones de personas las que han resultado damnificadas por esta tragedia, según cifras de la Conred, Tatiana. Mario, ¿qué pasa con el sistema de alertas temprana cuando hay un volcán tan activo como el volcán de Fuego? Generalmente eso es lo que se debe activar en términos de socorro, de prevención, de atención de carácter humanitaria. ¿Qué pasa particularmente en esa zona? Bueno, el volcán de Fuego había tenido una actividad mediana durante las últimas semanas, había estado en un monitoreo. Digamos que desde principios de año empezó a elevar
la actividad del volcán de fuego. Siempre ha sido un coloso que ha estado bajo el monitoreo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, de la CONRED, y del INSIBUM, el Instituto de Vulcanología. Han sido los dos entes que siempre han mantenido en constante monitoreo y, digamos, nunca se había llegado, al menos en los últimos 5 años, nunca se había llegado al extremo de evacuar a poblaciones cercanas al volcán, sino que simplemente pues la actividad, lanzar fumarolas, columnas de ceniza, había estado dentro de lo normal. Este domingo, el domingo en que ocurre esta gran erupción, en horas de la mañana, la CONRED había dicho que no era necesario evacuar a las personas. Sin embargo, en estos eventos de la naturaleza, hay que decirlo, lo que hoy es, mañana no es, o lo que se prevé resulta siendo otra cosa. Esta erupción, Tatiana, los pobladores han dicho, ocurrió en cuestión de minutos, fue sumamente rápida, la caída de piedras, lodo, arena mezclado con lava, y eso fue lo que provocó que las personas ni siquiera pudieran tener tiempo de salir corriendo. Los pocos que lograron hacerlo fue porque de verdad bajaron o muy rápido o se encaramaron en algún carro, en algún vehículo que como pudo descendió las laderas del volcán. Pero digamos, la CONRED el domingo por la mañana no había estipulado evacuaciones, no había estipulado algún protocolo de emergencia porque consideraban que el volcán estaba dentro de su actividad normal. Sin embargo, pues ya el desenlace fatal todos lo conocemos y fue una erupción sumamente rápida, sumamente explosiva, con los resultados que hoy nos tiene acá narrando esta tragedia. Una verdadera tragedia. Gracias, Mario. Muy buenas noches. Saludos. Saludos, Mario. Gracias. Se queda nuestro corresponsal en el lugar de la zona tan afectada. Así nos vamos con el análisis. Saludamos a Sandino Asturias, analista político, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, SEC. Hace monitoreo y seguimiento a temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Está con nosotros desde Ciudad de Guatemala. Hola, Sandino. Buenas noches. Bienvenido a Noticia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana. Un abrazo. Muchas gracias. En un momento tan difícil no deja uno de preguntarse si realmente se hubiese aplicado una alerta temprana, una alerta preventiva, estuviésemos viendo no la dimensión de la catástrofe de esta manera, sino tal vez con más personas con vida. Sí, definitivamente, lo primero que hay que decir es que fracasó rotundamente este sistema de prevención. Ya a las 6 de la mañana el INSIGUME había alertado que comenzaba la erupción del volcán. Es decir, había un tiempo para haber evacuado a las personas de las faldas del volcán, que por supuesto reiteramos su pobreza, la necesidad que tiene toda esa población, que es fundamentalmente la que fue afectada. Un ejemplo de este contraste, que Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo, es justamente, la mayoría de videos se tomaron de un lujoso club que se llama La Reunión, que es un club de golf. Ahí se hizo una alarma, se evacuó todo el personal, se evacuó todo y no hubo un solo herido. Es decir, ahí sí se tomaron las medidas de prevención, ahí sí se evacuaron a todos y no hubo un solo herido. Sin embargo, los pobres, que desde las 6 de la mañana empezó la primera erupción y hasta las 4 de la tarde es que devasta todas estas comunidades, no fueron alertadas, no fueron pedida su evacuación, y por eso las dimensiones de la tragedia que apenas estamos viendo la punta. Evidentemente ya hay casi 100 personas fallecidas, muertas en esta tragedia, pobres todos, y falta muchísimo todavía por ver, porque fueron arrasadas por lo menos 2 o 3 aldeas de las faldas del volcán. Esto es una falta total de previsión. Esto fracasaron todos los protocolos de prevención que deberían haber funcionado, por lo menos para intentar reducir el tamaño de la catástrofe.
Y sobre todo, una cosa muy lamentable es que no se está dando la ayuda internacional propuesta por países como Cuba, como Venezuela, como muchos países que han ofrecido un apoyo internacional, rescatistas, médicos para atender la emergencia. Esto aún no hay una respuesta positiva del gobierno, porque además estamos en un contexto político que el gobierno está peleando con toda la comunidad internacional y esto está afectando a esta población que ha afectado y que tiene este desastre que no tiene ninguna relación con una catástrofe natural de esta naturaleza, sin dos medidas de prevención adecuadas. Por supuesto, y aquí la política debe hacerse a un lado, es un asunto absolutamente de carácter humanitario. Quiero pedirte que miremos más atrás. No es la primera vez que genera un nivel de alarma y de preocupación evidente en las zonas aledañas del volcán de fuego. ¿Por qué no hubo políticas públicas? Me refiero atrás. Si revisamos la historia desde hace 500 años, el volcán está activo. En algún momento, por allá en 1700, dice la historia que hubo una población que tuvo que ser llevada a otro lugar, que tuvo que ser trasladada porque en ese momento hubo fuertes explosiones. Es decir, la historia está allí clara. ¿Por qué crees que en los últimos años, no nos vamos a ir tan atrás, pero evidentemente en la historia reciente del país, no hubo una política pública con respecto a esta zona? Porque es una zona pobre, porque es una zona de fundamentalmente población indígena, digamos, no es de interés de la clase política dominante de Guatemala resolver estos problemas. Es el modelo económico, el modelo político, el modelo social, en lo cual los pobres no cuentan. Los pobres son una estadística en el cual solo se acuerdan de ellos en momentos electorales. Pero lamentablemente hoy han pagado otra vez los pobres, otra vez, como todas las tragedias que hay en Guatemala, las mayores víctimas son los pobres, son las personas más vulnerables y definitivamente esas personas no deberían haber estado viviendo en las faldas de ese volcán cuando ya estaba activo, ya estaba poniendo en riesgos de hace muchos meses y por lo tanto había que o trasladarlos definitivamente de esas zonas y llevarlos a unas zonas más seguras o por lo menos haberlas evacuado para evitar esta tragedia. Ese es el panorama, lamentablemente muy complicado. La cifra de fallecidos aún es muy discreta, la presentamos oficialmente por parte del gobierno, calcula que 60, y aún, Sandino, no hay una cifra, no se atreve el gobierno a hablar de cifras en términos de desaparecidos, pero si nos estás diciendo que son más de 3 aldeas las que están completamente afectadas, es una cifra incalculable. Gracias, Sandino, un abrazo, buenas noches. Igualmente, Tatiana, un abrazo. Muchas gracias. Así están las cosas en esta nación centroamericana a la que le hacemos permanente seguimiento en el Noticia, en el servicio informativo de Telesur Noticias. Y así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Bolivia. Ya les presentamos las imágenes, ahí están. El gobierno del presidente Evo Morales llama al diálogo a organizadores de un paro estudiantil con un clarísimo tinte político. Los promotores, miembros de la Universidad Pública del Alto, exigen mayor presupuesto. Sin embargo, también exigen que renuncie, por ejemplo, el presidente Evo Morales. El Ejecutivo, entre tanto, dice que, aunque se mantiene el diálogo, detrás de esta acción hay mucho más. Vamos a ver de qué se trata al volver aquí en el Noticia. Este lunes la Universidad Pública del Alto avanza en el paro de 48 horas. Las exigencias son presupuestarias, aunque el gobierno denuncia que se trata de una excusa para propiciar un escenario de conflicto social.
Este lunes, la ciudad de El Alto vive nuevamente una jornada de marchas y trancones encabezada por colectivos estudiantiles y autoridades de la universidad de esta ciudad que arrancaron un paro de 48 horas. La demanda central de las protestas iniciadas hace 2 semanas responde a una mayor asignación presupuestaria, aunque los últimos días se han caracterizado por reclamos políticos. Exigen la renuncia del ministro de Gobierno Carlos Romero y su par de Economía Mario Guillén, señalados por grupos opositores como responsables de la muerte del joven Jonathan Quispe durante una manifestación el pasado 24 de mayo. Además, piden la dimisión del presidente Evo Morales. Organizaciones sociales salteñas rechazan las movilizaciones por considerar que tienen objetivos desestabilizadores aupados por partidos opositores. Dichas protestas cuentan con el respaldo de la alcaldesa de la ciudad, Soledad Chapetón. La respuesta inmediata del gobierno boliviano fue el llamado al diálogo con los representantes universitarios para alcanzar las solicitudes presupuestarias. Sin embargo, el rectorado de la UPEA rechazó reunirse con los ministros de las áreas correspondientes. Acudirán cuando les reciba el presidente Morales y prometieron radicalizar las acciones de calle mientras esto no ocurra. La oferta de diálogo fue reiterada este lunes por el ministro de la Presidencia Alfredo Rada, tras una reunión con dirigentes de la Central Obrera Regional de El Alto y la Federación de Juntas Vecinales. Sobre la posición de las autoridades universitarias, el ministro de Educación Roberto Aguilar había denunciado que se trata de una manipulación política para posteriormente generar escenarios de protesta en contra del presidente. No sería la primera vez que una cúpula del sector universitario boliviano lideriza estas acciones en contra del gobierno. Ha ocurrido en momentos de tensión nacional en los años 2008, 2010, 2012 y 2017. Tenemos más información a esta hora con Freddy Morales, nuestro corresponsal permanente desde La Paz. Freddy, ¿cómo finaliza esta jornada, particularmente el acento en el diálogo que propone el gobierno, pero qué dicen los sectores que no se sientan a negociar? Tatiana, buenas noches. La jornada ha sido de paro en la ciudad del Alto en aproximadamente 20 puntos estratégicos, como suele llamarse, para determinar que la ciudad quede prácticamente paralizada. Y eso fue lo que sucedió este lunes. Y los estudiantes administrativos y docentes de la Universidad del Alto esperan volver a repetir esta paralización de la ciudad mañana martes, cumpliendo este paro de 48 horas. Pero no son solo ellos los que realizan el paro y la movilización, sino también las organizaciones sociales, y buena parte de estas organizaciones sociales que hoy participaron en el paro y en los bloqueos prácticamente han decidido retirarse para exigir a las autoridades de la UPEA a que retornen, o mejor, a que se presenten a dialogar con las autoridades de gobierno. Por tercera vez, hoy fue convocada al diálogo la Universidad Estatal de El Alto, que tiene aproximadamente 55.000 integrantes. Sin embargo, las autoridades no asistieron, pero sí buena parte de las organizaciones sociales que respaldan su movilización y que patrocinaron su nacimiento hace aproximadamente 14 años. Estas organizaciones han coincidido con el ministro de la Presidencia, el señor Alfredo Rada, en sentido de que en las últimas horas, fundamentalmente, la movilización universitaria empezó a convertirse en movilización política. Ejemplo, funcionarios de la Alcaldía del Alto, la alcaldía está gobernada por un sector de la oposición política de este país, han participado abiertamente en la movilización y en los bloqueos que tuvieron lugar durante esta jornada. Desde el último fin de semana aparecieron tweets atribuidos al presidente, copiados, fraguados, atribuidos al presidente Evo Morales, como si fueran del presidente Evo Morales, señalando, por ejemplo, que el gobierno habría decidido cerrar las actividades de la universidad, es decir, una serie de tweets atribuidos al presidente Evo Morales para crear mayor malestar en la ciudadanía y entre la comunidad universitaria de El Alto. Esto ha molestado tanto a los dirigentes sociales que apoyan el reclamo de mayor presupuesto de la universidad como a las autoridades de gobierno. Hoy se determinó que la parte importante de las organizaciones sociales, por ejemplo, la Central Obrera Regional, la Federación de Juntas Vecinales, los dirigentes de los gremiales trabajadores que venden en la calle en varios mercados de la ciudad del Alto,
pues han decidido, así como buena parte de los padres de familia, han decidido convocar a la comunidad universitaria de esa ciudad para que de una vez se presente a dialogar con los 5 ministros de Estado que ha designado el gobierno. La respuesta de la comunidad universitaria de El Alto ha sido negativa. Han señalado que si no está presente el presidente Evo Morales en esa negociación, pues ellos no participarán. En criterio del gobierno, la negociación ya está abierta, fue inaugurada poco después del mediodía, sin la presencia de sus principales actores, que son los movilizados de la universidad, pero el gobierno confía que en las próximas horas, finalmente, a través de esta mediación de los dirigentes de las principales organizaciones sociales de esta ciudad, se podrá finalmente concretar este encuentro entre gobierno y las autoridades de la universidad pública, la universidad estatal. Todos estos hechos los analizamos de inmediato. Freddy, gracias. Muy buenas noches. Freddy Morales, nuestro corresponsal permanente desde La Paz. Y para el análisis nos acompaña Luis Alberto Vera Delgadillo, historiador de la Universidad de San Andrés, analista político, también está con nosotros desde La Paz. Hola, profesor Delgadillo, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ayúdenos a entender, evidentemente, en el panorama social y político que vive el país lo siguiente. Si hay una movilización por un presupuesto de una universidad pública que evidentemente es muy importante para la región, ¿por qué no mantener el diálogo si lo que se necesita es llegar a un punto de acuerdo cuando lo que se plantea es el aumento del presupuesto para este año? Claro, como tú lo dices, esta es una negociación que se hace, pero lo que ha agravado el diálogo o los conflictos en la ciudad del Alto ha sido la muerte del universitario Jonathan Quispe, y se le está atribuyendo esta muerte al subteniente de la policía Cristian Casanova, quien supuestamente había disparado un perdigón o una canica, como le llamamos aquí en La Paz, al cuerpo del universitario, que ha causado la muerte. Es por eso de que se ha dado este apoyo masivo de las organizaciones y de la alcaldía del Alto. Y como ya muy bien lo han dicho, lo que está queriendo la universidad es de que el presidente esté en la mesa de negociaciones y no solo los 5 ministros. Incluso la universidad está pidiendo que se destituyan a los ministros Carlos Homero, Mario Guillén y Jaime Durán de sus cargos para empezar a las negociaciones. Es por eso de que se está agravando más este conflicto a diario. Pero incluso en algunos medios locales se informa que también algunos de los representantes del paro piden la renuncia del presidente Evo Morales. Es decir, piden de un lado el aumento del presupuesto, es cierto, también justicia para este jovencito sobre lo que se deben investigar, especialmente las autoridades, pero no abren las puertas para ese diálogo, así que parece inentendible. De allí te pregunto entonces si es que detrás de esto hay un asunto de carácter político desestabilizador para el país. Bueno, es cierto de que el gobierno siempre ha visto cualquier marcha o protesta como parte de un carácter desestabilizador, como lo mencionas, y más aún si la alcaldesa del Alto, Soledad Chepetón, está detrás de estas movilizaciones, apoya tan abiertamente, y como ya se mencionaba en el reporte, se está viendo a funcionarios de la alcaldía del Alto participando en esto. Entonces cualquiera pensaría de que es con carácter de desestabilizador del gobierno y demás, pero no es la primera vez que la Universidad Pública del Alto y también otras universidades marchan por mayor asignación de presupuesto. Es un problema constante que esta asignación no se la hace a un principio consultando con las universidades, y llega el momento en donde todo va a explotar y se necesita hacer un diálogo realmente abierto y franco. Y como dicen los sectores del gobierno, es muy difícil de que el presidente se sienta a la mesa de negociaciones, y es más viable y más factible que... Además, profesor Vera, muy difícil que también se siente cuando le están diciendo que tiene que renunciar. Realmente es una situación compleja donde vemos que no hay una línea de trabajo, de acción por parte de quienes están protestando en el Alto. Y evidentemente eso es político, eso no es académico, porque un sector académico no le pide a un presidente de una nación que renuncie. Sí, es como tú dices, es muy difícil, y más que todo porque el presidente no está tan al tanto de la situación económica, cuánto más se le puede asignar y demás. El mejor indicado para esto es el ministro de Economía y el
viceministro de Presupuestos que estén en la mesa y tal vez el ministro de Educación más. Y realmente, particularmente, yo no lo veo viable que esté el presidente más que para hacer promesas que tal vez a la larga no se puedan cumplir. Pero ¿por qué no podrían cumplirse? ¿En qué ha incumplido el presidente o también su tren ministerial cuando se ha comprometido con las acciones en términos de movilizaciones sociales? No es la primera vez que sucede, evidentemente, cuando se pide presupuesto, cuando las centrales obreras salen y marchan, por ejemplo, porque haya mejor relaciones de carácter de desarrollo social, por ejemplo. ¿Por qué entonces en este momento sería distinto? Porque en este momento hay otros factores por detrás que se están metiendo en la negociación. El ministro de Economía denuncia de que la Universidad Pública del Alto no está ejecutando su presupuesto, no está mostrando las cifras claras de la cantidad de estudiantes que tienen y demás. Entonces, primero tienen que arreglar esos aspectos técnicos, poner sobre la mesa las posibilidades que se tienen para hacer una negociación sobre cuánto más de incremento o cuánto más se le puede ir asignando según el número de estudiantes. Y estas cifras solo las van a tener el ministro de Economía y el viceministro de Presupuestos y el presidente no las va a tener, y él puede cometer un error en dar una cifra elevada que sea ideal en este momento. Porque, entre otras cosas, si esa es la postura del ministro de Economía, es bastante lógica. Las universidades públicas, sobre las que se perciben los techos presupuestales, producto de impuestos y de otras acciones que implican el apoyo para los estudiantes y de lo que se recibe por parte de toda una nación, deben tener cuentas claras, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, algo que no se dice mucho aquí en el país, desde que la mayoría de estas marchas van para el presupuesto de sueldo de docentes y administrativos y no tanto para los estudiantes. Yo también fui dirigente universitario en la UNSA, y la mayoría de las marchas eran para incrementar este presupuesto, y al fin y al cabo veíamos de que era para el incremento de los docentes y administrativos. Entonces tiene que haber un control regular sobre esto y decir cuánto realmente va a ir para apoyar a los estudiantes y cuánto va a ir para administrativos y docentes. Bueno, ahí está entonces parte de la complejidad. El gobierno se mantiene en el diálogo. Hay un grupo de representantes de movimientos sociales que han llegado al diálogo, lo han entendido de esta manera. ¿Qué percepción tienes de ello? ¿Crees que auparán a que llegue la rectoría y los representantes de los estudiantes de la universidad? Bueno, es muy necesario que esté el rector y los directores administrativos financieros sentados en la mesa de negociaciones. Hasta que ellos no estén presentes, no se va a llegar a ningún acuerdo. Y bueno, la Universidad Pública del Alto es caracterizada por no rendirse, por seguir en las movilizaciones hasta el último momento. Muchas gracias, profesor, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches y gracias. Así están las cosas en Bolivia, muy pendientes también de ello. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, ahí tenemos las imágenes en Noticia Italia. Nos vamos hasta el viejo continente. Tras varias semanas de caos, por fin hay gobierno, se conforma gobierno. Sin embargo, la incertidumbre política es latente en la tercera economía del bloque europeo. Al poder llega la línea dura de conservadores de la extrema derecha. Sus primeras medidas ya generan rechazo. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Noticia. En Noticia Italia, fin de la crisis política en el país europeo con la conformación del nuevo gobierno. Quienes asumen el poder prometen fuertes medidas en contra de la inmigración e implementación de políticas en contra de la austeridad. ¿Cómo afectará a las nuevas políticas del país al bloque europeo? Vamos a revisar esos datos. Aunque con el nombramiento del nuevo gobierno, la tormenta política vivida en los últimos meses se ha calmado, una nueva etapa pareciera comenzar para el país.
El recién nombrado ministro del Interior, el ultraderechista del partido Liga Norte, Matteo Salvini, ha prometido acabar con la llegada de inmigrantes e impedir que el país se convierta en el campo de refugiados de Europa. En su visita del pasado domingo a la región insular de Sicilia, aseguró que utilizará el sentido común para acabar con los naufragios. Como ministro trabajaré con los países europeos y africanos para evitar que haya más muertos y que miles de personas desesperadas tengan la ilusión de que en Italia hay hogares y trabajo para todos. Salvini aseguró que expulsará lo antes posible a los refugiados que permanecen en el país sin el correspondiente permiso de residencia. Por su parte, el nuevo ministro para el Desarrollo Económico, Trabajo y Políticas Sociales, Luigi Di Maio, del movimiento 5 Estrellas, promete una nueva reforma laboral, acabar con el 11% de desempleo y otorgar subsidios a este sector. Sostiene que el patrono y el trabajador no deben ser enemigos, sino trabajar juntos y recibir beneficios mutuos. Sin embargo, Di Maio, quien apoya las políticas antimigratorias propuestas por su homólogo Matteo Salvini, no ofreció soluciones ante la violenta situación que enfrentan los refugiados y migrantes en su país. Los detractores del nuevo gobierno también han hecho sus proyecciones. Analistas del grupo Goldman Sachs aseguran que la Liga y las 5 Estrellas tienen promesas muy costosas que, para ser cumplidas, deberán apelar a rígidas políticas fiscales y un endeudamiento que provocaría un inminente conflicto con la Unión Europea. Al nuevo gobierno también se le critica por tener una visión geopolítica antisistema y no ver con buenos ojos que su país se mantenga dentro de la Unión Europea. También ha generado polémica el recién nombrado ministro de Familia y Discapacidad, Lorenzo Fontana, miembro de la ultraderechista Liga por parte de la comunidad LGBT. El ministro afirmó en una entrevista que las familias formadas por homosexuales no existen en la ley y que trabajará también para desincentivar los casos de aborto. Ahí está el gobierno que comienza desde hace unas pocas horas en Italia. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Francesco Maniglio, italiano, doctor en comunicación, filósofo, investigador en la Universidad de Sevilla, España y Brasilia, pero está en Quito. Hola, profesor. Buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. Muchas gracias, Tatiana. Sí, buenas noches a los televidentes. Sí, la muestra de nuestro nuevo gobierno es una muestra, evidentemente, como bien lo analizas vuestro report, es una muestra bien derechista, porque, bueno, se han aliado dos entidades partidistas que devienen de una derecha real, ¿no? Por lo que concierne a la Lega Norte, mientras de unos argumentos de derecha popular, ¿no? También mezclados en términos consensuales con unas izquierdas populistas que ya en Italia verosímilmente se ha perdido. Muchas gracias. Francesco, la pregunta necesaria, rigurosa en este momento. ¿Es real decir que se acaba la crisis, que se acaba el caos porque se ha conformado de esta manera el gobierno? ¿O es más bien incertidumbre y mirar poco a poco lo que va pasando? Bueno, yo realmente no veo muchas incertidumbres en la historia recientes de Italia. Si hemos pasado a vivir desde 7 años gobiernos técnicos, así los podemos definir, como fueron los gobiernos de Letta, como fueron los gobiernos de Monti, gobiernos mandados por las comisiones europeas, sobre todo por el axis franco-alemán, y en estos momentos lo que estamos viviendo es simplemente una crisis temporaria hasta cuando esta conformación geopolítica regrese en su camino. No veo en estos gobiernos elementos emancipatorios, de otros modos tampoco veo movimientos críticos. En pocos meses se irán nuevas elecciones. Así que crees que en todo caso las políticas que han anunciado, que plantean en este momento, no lograrán ser atendidas producto del proceso de elecciones. ¿Crees que realmente es un asunto más de la coyuntura política? Bueno, realmente la crisis italiana en términos críticos no la viven los mercados y tampoco las viven las economías, las están viviendo la gente y el pueblo italiano. Y no todo el pueblo italiano, pero sí una buena parte del pueblo italiano está metido hasta el cuello en esta crisis, porque realmente es una crisis social y es una crisis que viene de
un movimiento o decimos un progreso estructural desigual en Italia desde ya 30 años. Y entonces yo creo que en términos coyunturales la coyuntura pasa, pero las desigualdades nos pueden que aumentar con estas fuerzas al gobierno. Por supuesto, pero la pregunta que te hacía precisamente tenía que ver con la propuesta que hacen estos dos gobiernos, conservador y de extrema derecha, la Liga en particular, cuando dicen que habrá todo un recambio en la política fiscal del país. ¿Qué tanto realmente habrá de realidad en su aplicación? Bueno, realmente la política fiscal del país no es una política que está rompiendo con los acuerdos del Fiscal Compact europeo. Entonces no estamos críticos en las relaciones entre el déficit público y el nivel del Producto Interno Bruto. Estas criticidades no existen. La única criticidad es fuertemente la deuda, ¿no? La deuda pública que mantenemos sobre el PIB y que es de 132 puntos porcentuales. Entonces las preguntas que yo haría es cómo sigue la deuda pública aunque estamos obedeciendo a los parámetros europeos, ¿no? Entonces yo creo que de algunas formas no se puede continuar a mantener las relaciones déficit público PIB al 3% porque de esta forma no habrá inversiones productivas, no habrá trabajo y al no haber trabajos no podemos vamos a acumular siempre más deudas para pagar nuestro déficit. Francesco, ¿qué tanto de esta situación tan compleja que vive Italia, la tercera economía del bloque europeo, es precisamente el reflejo de la Unión Europea, de la zona euro? Bueno, precisamente esa es la forma perversa con las cuales se han firmado y siglados algunos pactos europeos en la década de los 90. Y los resultados los estamos viendo bajo nuestros ojos, ¿no? en nuestra contemporaneidad. La Unión Europea se hizo antes como unión económica y después como unión fiscal, pero no es una unión de pueblos ni es una unión de un welfare state ampliado, y entonces se están reproduciendo y produciendo siempre más desigualdades entre un sur siempre con más dificultades y con más pobreza y un norte que condensa las riquezas. Un ejemplo clásico y que poco se conoce es que Italia es el primer país en Europa por números de personas que residen en estado de privación y de pobreza. Hablamos de cerca de 10 millones de personas, o sea, un 14% en términos de europeos sobre la percentual de la Unión Europea. Hay una preocupación por parte de algunos sectores del país. Hemos revisado ese tipo de información que está directamente relacionada con el Brexit de Reino Unido. ¿Creen que los principales referentes, aunque no lo digan, de este nuevo gobierno, tienen esa posibilidad, tienen esa intención? ¿Crees que en el tiempo que les queda para gobernar puedan avanzar en esa perspectiva de comenzar a pensar o decir a la sociedad italiana que se deben retirar, que ese es el mejor camino de la Unión Europea? Bueno, desde un punto de vista político, creo en la imposibilidad que estas dos fuerzas puedan llevar adelante un programa que podríamos definir tan ambicioso. Desde un punto de vista comunicativo es lo que deben hacer, porque es como una teoría de juegos en que lo que están haciendo es desafiar los límites, ¿no? Para ver de encontrar alguna forma de contratación diferentes con la Unión Europea, sobre todo por lo que concierne los movimientos fiscales. Pero esto no significa absolutamente que Italia en este momento y sobre todo estas fuerzas tengan las posibilidades de dar un paso tan grande. Y de otro modo, el famoso contrato que llevó al gobierno a estas dos fuerzas es un contrato monjo en muchos de sus capítulos y se concentra solo sobre algunos capítulos que llevaron estas fuerzas en campaña electoral y son los capítulos más popular, o sea, es un contrato que le permite hacer algunas políticas que habían prometido en campaña electoral para reforzarse en vista de las próximas elecciones. Hablamos, por ejemplo, de salarios mínimos, hablamos de rentas mínimas, hablamos de una reforma a la ley del trabajo y por lo que concierne a la Lega Norte y la parte de derecha, hablamos de
una lucha a la migración que definen de clandestinas o una lucha también mediática xenófoba y contra las causas gay o las causas de lo LGBT. Xenófoba, racista, porque lo han dicho y ahí está clarísima su postura. Por eso comienzan ya las protestas en Italia. Francesco, gracias por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Muchas gracias a usted, Tatiana, y a los televidentes. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de En Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @EnNoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, con eso los dejamos. Hasta mañana.